obedece su palabra, porque cree en las promesas de vida eterna. El discípulo de Yeshua HaMashiach obedece su palabra, porque cree en las promesas de vida eterna. El discípulo de Yeshua HaMashiach obedece su palabra, porque cree en las promesas de vida eterna, porque cree en las promesas de vida eterna, porque cree en las promesas de vida eterna. Feliz y bendecido día de victoria, preciosos hijos amados. Bienvenidos a esta convocatoria semanal que el Padre bueno Jehová Dios ha diseñado desde el principio para que todos sus hijos de pacto en torno a Él disfruten del día de descanso. Ustedes y nosotros nos ponemos de acuerdo para adorar al Padre bueno, diciéndole: Padre Santo, bueno y fiel, te adoramos, bendecimos tu santo nombre. Entendemos que tú eres el único Dios visible e invisible, el Dios de todo lo creado, el Dios de todo cuanto hay y cuanto existe, y sometidos a tu gobierno estamos. Por eso para nosotros obedecer tus mandatos, leyes y preceptos es un sí y un amén, y estamos complacidos de haberte conocido como nuestro único Dios, porque has estado presente desde siempre para ser encontrado por aquellos que te buscamos en espíritu y en verdad. Y el mejor acto de misericordia que has tenido tú con nosotros, Padre bueno Jehová Dios, es tu palabra por escrito, a través de la cual podemos conocer tu carácter, podemos conocer tus designios, y amamos tu gobierno, amamos tu forma de mandar, amamos tu corrección, amamos tu direccionamiento, Padre Jehová Dios. Y en este día estamos complacidos de poder estar en tu presencia cuando en descanso estás para recibirnos y para escuchar nuestra adoración, para escuchar nuestro clamor, para escuchar nuestras peticiones y recibir el direccionamiento para tener una semana de victoria. Por eso, Padre Santo, te agradecemos el infinito amor que has tenido con cada uno de nosotros, y nosotros te decimos en este día: te amamos, Padre Jehová Dios, y el Shabbat para nosotros es una delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Preciosos reyes, bienvenido a este segundo Shabbat del quinto mes bíblico, y iniciamos con la primera lectura, que está tomada del libro de Sabiduría, capítulo 18, versos del 6 al 9. Esa noche había sido anunciada a nuestros padres, para que supieran después valorar tus promesas y depositaran en ellas su confianza. Tu pueblo, pues, aguardaba el momento en que los justos serían salvados y sus enemigos arruinados. Al castigar a nuestros adversarios, cubriste de gloria a tus elegidos, es decir, a nosotros mismos. Tus santos hijos, la raza de los buenos, ofrecieron pues en secreto el sacrificio y se comprometieron a observar esa ley divina. El pueblo seguiría siendo solidario tanto en los éxitos como en los peligros, después de lo cual entonaron los cantos de sus padres. Amén. El salmo es el 33 y los versos son el 1, el 12, el 18 al 19, el 20 y el 22. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Festejen al Señor, pues los justos
le deben alabar. Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escoge como herencia. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Está el ojo del Señor sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor, para arrancar sus vidas de la muerte y darles vida en momentos de hambruna. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. En el Señor nosotros esperamos. Él es nuestra defensa y nuestro escudo. Venga, Señor, tu amor sobre nosotros, como en ti pusimos nuestra confianza. Amén. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso del 1 al 2 y del 8 al 19. La fe es aferrarse a los que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólido cimiente, cuyo arquitecto y constructor es Jehová Dios. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en el que se lo prometía. Por eso, de este hombre únicamente, ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e innumerables como los granos de arena de la orilla del mar. Todos murieron como creyentes, no habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto y reconocido desde lejos, confesándose extraños y peregrinos en la tierra. Los que así hablan hacen ver claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella, pero no. Aspiraban a una patria mejor, es decir, a la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, ni de llamarse su Dios, pues Él les preparó la ciudad. Por la fe, Abraham fue a sacrificar a Isaac, cuando Dios quiso ponerlo a prueba. Estaba ofreciendo al hijo único que debía heredar la promesa. Y Dios le había dicho: por Isaac tendrás descendientes que llevarán tu nombre. Abraham pensó: seguramente Dios es capaz de resucitar a los muertos. Por eso recobró a su hijo, lo que tiene un sentido simbólico para nosotros. Amén. El Evangelio es de San Lucas,
capítulo 12, verso del 32 al 48. No temas, pequeño rebaño, porque al Padre de ustedes le agradó darles el reino. Vendan lo que tienen y repártalo en limosna. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de viejas y reservas que no se acaban. Allí no llega el ladrón y no hay polilla que destroce, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpee a la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Y si es la medianoche o la madrugada cuando llega y los encuentra así, felices esos siervos. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendrían despiertos y no le dejarían romper el muro. Estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos esperen. Pedro preguntó: Señor, ¿esta parábola que has contado es solo para nosotros o es para todos? El Señor contestó: Imagínense a un administrador digno de confianza y capaz. Su señor lo ha puesto al frente de su sirviente, y es él quien les repartirá a su debido tiempo la ración de trigo. Afortunado ese servidor si al llegar su señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo que le encomendará el cuidado de todo lo que tiene. Pero puede ser que el administrador piense: mi patrón llegará tarde. Si entonces empieza a maltratar a los sirvientes y sirvientas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará su patrón el día en que menos lo espera y a la hora menos pensada. Le quitará su cargo y lo enviará con los desleales. Este servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. Y si otro servidor hizo sin saber algo que merece azote, recibirá menos golpes. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuenta. Amén. Ley espiritual. Está contenida en Lucas 12, verso 31 y el 48b. El verso 31 es el último verso que precede al Evangelio de hoy y dice así: busquen más bien el reino y se les dará también esas cosas. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuenta. El complemento en Sabiduría 18 es el verso 9. Tus santos hijos, la raza de los buenos, ofrecieron pues en secreto el sacrificio y se comprometieron a observar esa ley divina. El pueblo seguiría siendo solidario tanto en los éxitos como en los peligros, después de lo cual entonaron los cantos de sus padres. En la segunda lectura de Hebreos 11, los versos son el 1 y el 2. La fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Eso mismo es lo que recordamos de nuestros antepasados. Y el Salmo 33, el verso es el 18. Está el ojo del Señor sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor. Ley y complemento sin referencia de citas bíblicas se escucha así: busquen más bien el reino y se les darán también esas cosas.
Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuenta. Tus santos hijos, la raza de los buenos, ofrecieron pues en secreto el sacrificio y se comprometieron a observar esa ley divina. El pueblo seguiría siendo solidario tanto en los éxitos como en los peligros, después de lo cual entonaron los cantos de sus padres. La fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos de nuestros antepasados. Está el ojo del Señor sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor. El título es el siguiente: el discípulo de Yeshua HaMashiach obedece su palabra porque cree en las promesas de vida eterna. Amén. Introducción. La hermenéutica de hoy no está dirigida a todo el mundo, no está asociada a la conversión, ni siquiera trata el tema de salir a evangelizar. No contempla la rebeldía de los que de por sí viven de espalda a la instrucción de la Torá, del justo juez. La palabra de Jehová Dios nos comunica en este Shabbat, primero, el carácter de santidad que debe prevalecer entre los discípulos dulos del Señor. En segundo lugar, el carácter de la novia desposada, lo que explica el Evangelio por medio de la parábola que expresa en metáfora el ejercicio diligente de la mayordomía, de todo aquel dulo que es embajador del cielo en la tierra. La ley de Jehová es eterna, sus promesas son firmes para siempre. Lo podemos constatar por medio de Moisés, los profetas, los salmos y con mayor énfasis en los evangelios, en la vida, en la carne de aquel que fue revelado como el Verbo. Los patriarcas tenían esta certeza y se la comunicaron a sus hijos, quienes en Egipto añoraban el cumplimiento de la promesa de retornar a la tierra prometida. Repasemos algunos versos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Deuteronomio 5, 28 al 29. Jehová oyó estas palabras mientras ustedes me hablaban y me dijo: he oído lo que dice este pueblo, en todo han hablado bien. Ojalá que siempre tengan el mismo espíritu, me teman y guarden todos mis preceptos, pues entonces les iría bien a ellos y a sus hijos eternamente. Deuteronomio 28, verso 1. Ahora bien, si tú obedeces de verdad la voz de Jehová, tu Dios, practicando y guardando todos los mandamientos que te prescribo hoy, Jehová, tu Dios, te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28, del 15 al 16. Pero si no obedeces la voz de Jehová, tu Dios, y no pones en práctica todos sus mandamientos y normas que hoy te prescribo, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y en el campo. Jeremías 17, versos 5 y 7. Así habla Jehová: maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Jehová. Bendito el que confía en Jehová y que en él pone su esperanza. Isaías 1, del 19 al 20. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra, pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Jehová. Salmo 119, versos del 4 al 5. Tú eres quien promulgó tus ordenanzas para que las observen totalmente. Ojalá sea firme mi conducta en cumplir con tus preceptos. San Juan 15, verso del 8 al 10. Mi Padre es glorificado
cuando ustedes producen abundante fruto. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo el que practicaba el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El problema no es la salvación, porque para ello Jehová dio a Yeshua, para que todo el que le obedezca tenga vida eterna por él. El desafío está hacia adelante. Yeshua le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: yo tampoco te condeno, pero la condición para retener la salvación es que en adelante no volviese a pecar. Hoy el Evangelio nos habla a los salvados, a los que pertenecemos al reino de Jehová, para que perseveremos en la obediencia a los mandamientos del amor. No podemos dejar de cultivar la virtud en nuestras vidas. Como dulos del Señor, debemos ocuparnos de hacer prosperar su casa mientras llega, cultivando y cuidando todo cuanto nos ha encomendado. En la primera lectura veremos la sabiduría aplicada al juicio de los primogénitos, que se corresponde con la 10ª plaga del Éxodo y la salida de los israelitas del país. Es el castigo que por su decisión de matar a los primogénitos, contenida en Éxodo 1, verso 22, hasta el capítulo 2, verso 10. Los egipcios son condenados a perder a lo suyo en Éxodo 11, del 4 al 6, Éxodo 12, del 29 al 32. Así entendieron que Israel era hijo de Jehová Dios. Por su parte, Israel en pleno hizo la promesa de perseverar en la ley eterna, ya que en su generación fueron testigos del cumplimiento de la promesa de liberación que Jehová había dado a Abraham casi 500 años antes. Contemplan el paso del Señor que trae liberación a sus justos y condenación al impío. En la segunda lectura, Bernabé nos muestra a los héroes de la emuná, de la fidelidad, quienes perseveraron contra toda circunstancia, aferrados a la promesa del justo juez, por lo que no claudicaron en las diferentes contrariedades que debieron padecer para ser fortalecidos espiritualmente. La perseverancia que desarrolla el carácter para guardar los mandamientos se obtiene por mantener la mirada enfocada en el premio que aguarda a los que culminan la carrera, tal como referencia el apóstol Pablo de sí mismo. Todo esto y más a continuación. Y vamos al Evangelio de Lucas 12, verso del 32 y al 48. Y comenzamos con el diagnóstico. Estos versículos se corresponden con su ministerio en Judea y son parte de una sección más grande de los avisos y exhortaciones de Yeshua, que van del capítulo 12.1 al 13.9. La lección del Evangelio de la semana pasada, contenida en el capítulo 12, verso del 13 al 21, advirtió en contra de amontonar tesoros para uno mismo, sin ser generosos con Jehová Dios. Entonces Yeshua aconsejó a sus discípulos que no se preocuparan, asegurándoles de lo real del amor de Jehová Dios y su providencia. En esta sección promete esperanza, siendo de particular interés para la iglesia de Lucas que sufre persecución. También sería de particular interés para una iglesia que lleva muchos años esperando la parusía, es decir, su segunda venida, y que ahora empieza a contemplar cuándo tomará lugar.
Los versículos del 35 al 48 componen tres parábolas. En la primera, un banquete de boda, que va de los versos 35 al 38. Promete bendiciones para el vigilante. La segunda, la llegada de un ladrón, que está en los versos 39 al 40, y avisa del juicio de los que no están preparados. La tercera es sobre un siervo fiel y uno infiel, y va de los versos 41 al 48, y promete bendiciones para las personas que esté trabajando al regreso del amo, pero promete juicio para las personas que no le esperan. Vamos a empezar con la primera parte que he titulado No teman, pequeña manada, y que va del verso 32 al 34. No temas, pequeño rebaño, porque al Padre de ustedes le agradó darles el reino. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosna. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de vieja y reservas que no se acaban. Allí no llega el ladrón y no hay polilla que destroce, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. En el verso 32a, el no teman. En los versículos previos, del 22 al 31, Yeshua dice a los discípulos que no se preocupen ni se angustien, porque el Padre conoce nuestras necesidades. Si primero buscamos el reino del Padre, nos dará ambos el reino y todo lo demás que necesitemos. Y esto es una cobertura 24/7 los 365 días del año. Entonces, ¿por qué temer? Ahora en el verso 32 ves que nos dice pequeño rebaño. Y es que la pequeña manada siempre representa a los discípulos y por medio de ellos a la novia santa, la eclesía que vive la cultura del reino, apartada del mundo, la carne y el demonio, que vive la disciplina de la práctica del temor de Jehová Dios y las obras de piedad, viviendo bajo el prejuicio de los 10 mandamientos. En el verso 32c, Yeshua dice, porque al Padre de ustedes le agradó darles el reino, es decir, la ciudadanía, porque la conversión nos ha hecho nuevos seres que priorizan vivir en el centro de la voluntad del Padre. Los rebeldes no pueden pertenecer porque resisten vivir como el rey gobernante lo demanda. En el reino, Jehová Padre provee nuestro pan de cada día y nuestra herencia del reino. En el verso 33a, vendan lo que tienen y repártanlo en limosna. Lucas, en este evangelio y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, enfatiza la virtud de la caridad. En Lucas 3, versos del 10 al 11, Lucas 6, 38, en el capítulo 10, verso del 33 al 35, el capítulo 11, verso 41, en el 19, 8. Y en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, versos del 1 al 4, el 10, 4, el 11 del 29 al 30 y el 20, 35. También relata cómo los primeros discípulos cambiaron su propiedad privada por una propiedad comunitaria en Hechos 2 del 44 al 46 y el capítulo 4 del 32 al 37. Es un método radical, lleno de fe, con que mirar al dinero y a la propiedad. Es desarrollar la postura de Eliseo al hacer una parrilla con sus bueyes, utilizando la yunta y aparejos para la fogata, dando comida a todos los siervos de la casa de su padre, para entrar al reino de Jehová Dios sin dejar nada que sea una tentación para volver atrás cuando las cosas no vayan emocionalmente bien. No se trata de una generosidad carnal, más bien implica
iniciar con el pie derecho en el reino, llevando a la parrilla toda clase de atadura que nos entretiene en el mundo. El joven rico estaba lleno de autosuficiencia, puesto que su confianza estaba puesta en sus recursos, siendo estos un estorbo para pasar a una relación de dependencia total del Altísimo Padre. El autosuficiente no es discípulo, está convencido que su misión es juzgar y criticar al maestro por todo lo que dice. Esta actitud soberbia de obstinación recalcitrante le impide el ser moldeado a semejanza del maestro. Nada de esto es posible a menos que muera voluntariamente a su carne. Lucas 6:40. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Nada de esto tiene sentido sin la fe de que Dios ya ha establecido el reino y nos ha invitado a comenzar a vivir bajo las reglas del reino. El mundo dice, toma lo que puedas, y el que muera con más juguetes gana. Yeshua da la vuelta a este pensamiento terrenal cuando dice, vendan sus bienes y denlo como limosna en el verso 33a. La palabra traducida de limosna en el griego es elemosumen, relacionada con la palabra eleo, que significa ser generoso o mostrar favor o simpatía. También está relacionada con la palabra inglesa eleemosynary, que tiene que ver con el negocio de la caridad. Generalmente, dar limosna significa dar dinero, pero a un nivel más profundo tiene que ver con proveer lo necesario, dinero, comida, echar una mano, prestar un oído. Cuando Yeshua dice a los discípulos que vendan sus posesiones y que den limosna, se refiere a algo más que una caridad de tienda de segunda mano, algo que va más allá de dar solamente lo que ya no necesitamos. Hay mucha gente que necesitada y no todos requieren de dinero, por lo que la limosna no se limita al dar dinero. Por cierto, preciosos Reyes Santos, lo que se colecta en las iglesias no es limosna, es lástima, porque la cultura del mundo ve a la iglesia como el lugar de los mendigos, y mientras que no se enseñe que la palabra instruye que es una virtud dar diezmos y ofrenda, poco puede hacer la iglesia local para impactar a la sociedad, porque si es la casa de Dios, a Él se le llevan ofrendas valiosas, no migajas, no limosnas miserables. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de vieja y reservas que no se acaban. Este es el verso 33b. Esto es porque dar limosna genera tesoros en el cielo. Entonces no tiene sentido limitar la limosna a lo que tiene poco valor. La persona sabia dará de manera generosa, dar las cosas que nos serán útiles solo temporalmente produce fondos que podemos retirar a lo largo de la eternidad. Hay una tensión aquí entre lo que es salvación por medio de la gracia y la salvación por medio de obra, y hay que tener cuidado de pensar que las obras caritativas pueden ganarnos la salvación sin tener una relación personal con Yeshua HaMashiach. Y el otro extremo, de no recibir la recompensa que Yeshua promete a cambio de dar limosna. Entonces debemos ser bien ecuánimes y equilibrados y ser diligentes en ambas cosas. Allí no llega el ladrón y no hay polilla que destroce, lo dice el verso 33c. Hoy hay un sinfín de corrupciones de los tesoros terrenales, ladrones por doquier,
Pero la amenaza más grande a las riquezas son las fluctuaciones del mercado, la moneda, la variación como hace el cambio, la inflación, los impuestos sin límite, las inversiones públicas que fallan, la firma de un burócrata, la litigación, los desastres naturales y la obsolescencia, en donde todo pasa de moda rápidamente y es sustituido por algo más nuevo. Por otro lado está el calentamiento global, la contaminación del aire, la posibilidad de quedar atrapado en nuestra propia basura. Y sabemos que desde el 9/11 se comenzó a conocer el peligro del terrorismo químico, biológico o nuclear. Pues les digo, todos estos desastres son ladrones y polillas, pero son irritantes menores. Pero les digo además que son útiles. ¿Para qué? Para recordarnos la corruptibilidad de nuestras posesiones materiales y lo insignificantes que son frente al reino de Jehová Dios. En el verso 34, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. El mundo cree lo contrario. El mundo nos dice que encontremos algo que nos guste y que utilicemos nuestro dinero para conseguirlo. Ese comportamiento termina en exceso por parte de los que buscan cumplimiento a través de posesiones o aventuras costosas y puede llegar a ser un comportamiento autodestructivo como la adicción a las drogas. Yeshua ofrece una alternativa diciéndonos que demos limosna y nos asegura que nuestro corazón seguirá nuestra caridad. Ese principio es uno de los que discípulos han demostrado una y otra vez, y es que hay gente que ayuda a las necesidades del ministerio, uniéndose de esta manera al alcance de la misión de hacer discípulos de Yeshua HaMashiach, y disfruta de una vida llena de significado que resulta de contribuir con las necesidades de propósitos verdaderos. Recientemente, Yeshua contó la parábola del rico necio en los versos del 13 al 21, concluyendo la parábola con esta advertencia. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios, en los versos 20 y 21. En segundo lugar, he titulado Vivir preparados para el regreso de Cristo, y vamos ahora de los versos 35 al 40. Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas de encendida. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpee la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Y si es la medianoche o la madrugada, cuando llega y los encuentra así, felices esos sirvientes. Si el dueño de casa supiera a qué hora vendrá el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto y no le dejaría romper el muro. Estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que estén menos esperados. Mirando los últimos 2000 años de la historia de la Iglesia, son muchos los que encuentran difícil pensar que Cristo vendrá durante nuestras vidas. En gran parte se debe a que se ha dejado de predicar la parucía, y cuando lo hace, simplemente da vergüenza la forma en que lo hace, porque su manera de tratar el tema enseñan que la novia de Yeshua HaMashiach puede ser una cualquiera, pues su estándar, según ellos, no tiene ninguna exigencia. Pero la segunda
venida de Yeshua HaMashiach es un tema importante que predicar, porque la gente necesita saber que el mundo no se mueve a través del tiempo sin rumbo, sino que Jehová Dios tiene un plan que concluye con el juicio y la redención, en el que todos deberían pensar y seguir, porque lo que está en juego es la vida eterna. A lo largo de su evangelio, Lucas trata los temas de mantenerse alerta o de quedarse dormido. En la transfiguración, que está en el capítulo 9, verso 32, Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Yeshua y a los dos hombres que estaban con él. Fueron recompensados, ¿por qué? Por su lealtad, por permanecer vigilante. En el Monte de los Olivos, Lucas 22, versos del 45 al 46 dice: después de orar, se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Yeshua les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Y por estar dormidos, cayeron efectivamente en la tentación y en el pecado. En tercer lugar tenemos: estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas, de los versos 35 al 38. Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirles apenas llegue y golpee la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Y si es la medianoche o la madrugada cuando llega y los encuentra así, felices esos sirvientes. Ahora, tengan puesta la ropa de trabajo, que se corresponde con el 35A, da la imagen de una persona con un traje atado lo suficientemente ceñido para poder moverse rápido y cómodamente. Recuerda a las instrucciones dadas para la comida de la Pascua original, y comerán así con el traje puesto, las sandalias a los pies y el bastón en las manos. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor a Jehová. Esto está en Éxodo 12:11. ¿Para qué? Para partir a la voz de la autoridad sin retraso. Es un Shema inmediato. Cuando dicen el 35b, y sus lámparas encendidas, en el original, lámpara es antorcha, que requieren de atención continua. Las mechas han de cortarse y vasijas deben estar llenas del aceite y que tiene que ser llenado continuamente. Una antorcha mal cuidada no encenderá cuando se necesita. Y es que una antorcha bien mantenida lleva tiempo para encenderla. Cuanto más la descuidada, no encenderá ante una emergencia verdadera. En el verso 36, sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirles apenas llegue y golpee la puerta. En muchas circunstancias, estar preparado es cuestión de vida o de muerte, como el caso de bomberos, de soldados, de enfermeras y médicos, que deben estar preparados con sus instrumentos en mano para cuando llegue el momento de actuar. Cada minuto cuenta en una crisis. El bombero que se retrasa 5 minutos puede encontrar que el incendio ya no tiene arreglo. El médico que se retrasa 5 minutos puede encontrar que el paciente ya está muerto. Los que trabajan en profesiones que atienden situaciones de crisis se entrenan regularmente para poder responder efectivamente al surgir una emergencia. Estar preparado para la venida de Cristo reviste la principal urgencia que puede resultar en vida eterna o muerte eterna.
En el verso 37, felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Yeshua no habla que la servidumbre tal como la conocemos hoy sea aceptable. Él utiliza la palabra dulos para hablar de nuestro servicio a Jehová Dios. En este caso, los sirvientes dulos son los discípulos de Cristo y el amo, curio, señor, dueño es Yeshua. Pablo habla de sí mismo como un dulo de Cristo en Romanos 1:1, en Gálatas 1:10, en Filipenses 1:1 y habla de los discípulos como dulos del Señor en 2 de Timoteo 2:24. A primera vista, las parábolas de Yeshua parecen simples historias que utilizan eventos diarios para demostrar un punto obvio, pero de repente toman una dirección inesperada, una dirección parabólica. Es así como un samaritano muestra ser prójimo del hombre herido en Lucas 10, 36 al 37. Y así es que un hombre rico dice: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Pero Dios dice: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. En Lucas 12, del 19 al 20. Ahora, en esta parábola de los siervos que vigilan, esperamos que los dulos sienten al amo, a su curio, a su señor, a la mesa para servirle la cena. En vez de eso, Yeshua dice que el amo invitará a los siervos a sentarse a la mesa mientras él les sirve. Esto se refiere al banquete escatológico, al final de los tiempos, que los discípulos disfrutarán al regresar Yeshua. En la encarnación, el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, más bien para servir y dar su vida en rescate por mucho. Marcos 10, 45. En el verso 38, y si es la medianoche o la madrugada, en la segunda o tercera vigilia, cuando llega y los encuentra así, felices esos sirvientes. Para los romanos, cuentan 4 vigilias de 3 horas cada una, la segunda y la tercera de 9 de la noche a las 3 de la mañana, mientras que para los judíos se cuentan 3 vigilias de 4 horas, la segunda y tercera de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. De cualquier manera, Yeshua habla de la venida del amo en medio de la noche, después de acostarse la gente, una hora inesperada, cuando gente dormida encontrará imposible poder prepararse. La venida del amo revelará a los siervos que estén preparados y a los que no lo estén. Yeshua promete que los preparados serán bendecidos, Macario, la misma palabra utilizada en las beatitudes o bienaventuranza. En cuarto punto, que he titulado El Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada, y que va de los versos 39 al 40, tenemos que si el dueño de casa supiera a qué hora vendrá el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto y no le daría romper el muro. Estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos esperan. El Nuevo Testamento nos enseña que la segunda venida de Cristo es una parte importante en el plan de Jehová Dios para nuestras vidas, y por eso es un elemento importante en nuestra fe cristiana. Se ha puesto mucho esfuerzo en predecir la hora de la venida de Yeshua HaMashiach, pero muchos de esos esfuerzos son siempre infructuosos, pues el mundo está cómodo y complacido con su mundo. El Hijo del Hombre vendrá en una hora inesperada como un ladrón a medianoche.
La quinta parte la he titulado El siervo fiel y va de los versos 41 al 48. Pedro preguntó: Señor, ¿esta parábola que has contado es solo para nosotros o es para todos? El Señor contestó: Imagínense a un administrador digno de confianza y capaz. Su señor lo ha puesto al frente de su sirviente y es él quien le repartirá a su debido tiempo la ración de trigo. Afortunado ese servidor si al llegar su dueño lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo que le encomendará el cuidado de todo cuanto tiene. Pero puede ser que el administrador piense: mi patrón llegará tarde. Si entonces empieza a maltratar a los sirvientes y sirvientas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará su patrón el día en que menos lo espera y a la hora menos pensada. Le quitará su cargo y lo mandará donde aquellos de los que no se puede fiar. Este servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. En cambio, si es otro que hizo sin saber algo que merece azote, recibirá menos golpe. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuenta. Esta parábola del siervo infiel muestra claramente que cuando el Señor regresa y encuentra a su siervo siendo fiel, lo pone al frente de todos sus bienes. Ese amo que es Yeshua regresa para recompensar a cada cristiano fiel según su obra. Apocalipsis 22:12. Pronto regresaré, trayendo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Pero si regresa y encuentra al siervo siendo infiel, esto puede ser lo que se dijo, porque se confió en que su señor tardaría, porque se confió que no podía perder su cargo como siervo, porque pensó que no podía perder su salvación. Entonces ese siervo, a quien encontró siendo infiel, será puesto junto con los infieles, donde será el lloro y el crujir de dientes, que es la ilustración del infierno, y además será castigado más severamente, pues ese siervo infiel conocía la voluntad del Señor y no la hizo. El mismo Yeshua lo dijo y quedó asentado en la Biblia en Apocalipsis 3, verso del 1 al 3. Escribe el ángel de la iglesia de Sarde, el que posee los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, afirma: conozco tus obras, aparentemente vives, pero en realidad estás muerto. Permanece alerta y reanima lo que todavía puedes rescatar de la muerte, porque veo que tu conducta no es perfecta delante de mi Dios. Recuerda cómo has recibido y escuchado la palabra, consérvala fielmente y arrepiéntete, porque si no vigilas, llegaré como un ladrón y no sabrás a qué hora te sorprenderé. Es un mensaje a la iglesia, a los cristianos, donde Yeshua dice que el nombre de una persona que está anotado en el libro de la vida puede llegar a ser borrado. En el caso de aquellos discípulos que pecan y luego no se arrepienten y no velan y no recuerdan que el Señor puede venir en cualquier momento sin previo aviso. Lamentable caso de un cristiano que puede perder la salvación y ser echado al fuego del infierno por no dar absolutamente ningún fruto, teniendo talentos y tiempo para darlo. En cuanto al pronóstico, en los versos siguientes, Yeshua instruye a estar atento a los tiempos bíblicos que se cumplen y no ser superficiales. En Lucas 12:56, gente superficial, si ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no comprenden el tiempo presente?
También nos dice que al conocer los tiempos, ponte en comunión con Jehová y solventa tu vida con Él antes de que estés enfrente de su trono de juicio demasiado tarde. En Lucas 12:58. Mientras vas donde las autoridades con tu adversario, aprovecha la caminata para reconciliarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al carcelero y el carcelero te encierre en la cárcel. Nos invita a revisarnos constantemente a nosotros mismos, en lugar de pensar que somos mejores que otros, creyendo ser discípulos de Yeshua HaMashiach, sin darnos cuenta que se está caminando por la senda ancha. En Lucas 13, 4b al 5. ¿Creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. Nos exhorta a que si somos discípulos debemos fructificar. Estamos en el tiempo de la gracia, el año en que se recibe abono, que es la palabra de Jehová Dios, para producir frutos, pero cesará el tiempo de la gracia y de acuerdo a los frutos será el juicio. En Lucas 13, verso del 6 al 9. Yeshua continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó: Señor, déjala un año más y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé frutos en adelante y si no, la cortas. En el control del pronóstico, Yeshua nos enseña que una manera de hacerse rico en Jehová Dios es mostrando caridad hacia el prójimo, cumpliendo con los diezmos y ofrenda, al tiempo que sus ganancias generan trabajo y acceso a bienes de servicio y consumo. La actitud de los sirvientes frente a su patrón que llega se resume así: los que sí están listos serán premiados y los que no están listos sufrirán juicio. Las instrucciones de la Pascua eran para preparar a la gente para la salida precipitada de Egipto en cuanto llegase el momento. Las instrucciones de Yeshua son para preparar a los discípulos, no a cualquiera, para su regreso, que tomará lugar en un momento inesperado. Yeshua revela el carácter de Jehová Dios, que busca obediencia en sus siervos, los discípulos, a quienes les puede llamar a cuentas en cualquier momento. Y si al hacerlo está siendo infiel, siendo encontrado en pecado, entonces Dios lo clasifica como con los hipócritas, por decirse seguidor de Yeshua HaMashiach sin estar obedeciendo la voluntad de Jehová Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, en Hebreos 12:14. Y por morir en pecado y no en santidad, algunos que nacieron de nuevo por su propia culpa dejarán de alcanzar la gracia de Dios, lo dice Hebreos 12:15, por ya no haber tiempo para el arrepentimiento, Hebreos 12:17, porque Dios no puede ser burlado, Gálatas 6:7. Amén. Primera lectura, recuerden que es de Sabiduría 18 del verso 6 al 9 y vamos con el diagnóstico. El autor de la Sabiduría evidentemente lo dirige en primer lugar a los judíos de Alejandría con el fin de mantener firme a los justos en su religión frente a un ambiente adverso. En segundo lugar,
volver al recto sendero a los que, llevados por el deseo de una vida más cómoda, renegaron de la fe de sus padres. A los primeros los anima con la esperanza en un más allá feliz, premio de su fidelidad. Ante los ojos de los segundos pone de relieve la suerte de los impíos y el tremendo castigo que les espera. En verdad, solo los israelitas podrían comprender la historia de los patriarcas y la providencia de Jehová Dios sobre sus antepasados, cuya fe y tradiciones ellos deben conservar como el pueblo escogido a quien Dios ha confiado la misión de transmitir al mundo la ley. El autor ha tenido una segunda intención al componer su libro para atraer a los gentiles a la religión israelita, en la que se encierra la verdadera sabiduría. Se dirige de modo especial a los reyes, advirtiéndoles que han de dar cuenta y entrega al Señor del ejercicio de su poder, y poniéndoles como modelo al rey Salomón, que pasó a la posterioridad como el rey sabio por excelencia, y en general a todos los paganos, con la pretensión de hacerles sentir admiración por la doctrina judaica y apartarles de la idolatría, que irónicamente les ridiculiza. Para ello, el sabio evita en su libro toda cuestión de pureza legal, manteniéndose en los puntos sustanciales de la ley. Se establece la correspondencia entre la 10ª plaga del Éxodo y la salida de los israelitas del país, en castigo por su decisión de matar a los primogénitos hebreos al nacer, en Éxodo 1:22 al 2:10. Los egipcios son condenados a perder a los suyos, Éxodo 11 del 4 al 6 y 12 del 29 al 32. Así entendieron que Israel era hijo de Jehová Dios. El libro del Éxodo no establece relación alguna entre estos dos acontecimientos, pero la sabiduría toma como base las narraciones antiguas a las que se suman otras tradiciones para iluminar la situación presente. En el verso 6, esa noche había sido anunciada a nuestros padres para que supieran, después de valorar tus promesas y depositaran en ellas su confianza. Tu pueblo pues aguardaba el momento en que los justos serían salvados y sus enemigos arruinados. Los patriarcas habían transmitido al pueblo la promesa de la liberación de la tierra extranjera después de la opresión en ella. Moisés mismo anunció para aquella noche la muerte de los primogénitos de los egipcios y la salida de los israelitas. Por eso esperaban confiados el castigo de los enemigos y el cumplimiento de la palabra divina que protege a los justos. Al castigar a nuestros adversarios, cubriste de gloria a tus elegidos, es decir, a nosotros mismos, tus santos hijos, la raza de los buenos. Ofrecieron pues en secreto el sacrificio y se comprometieron a observar esa ley divina. El pueblo seguiría siendo solidario tanto en los éxitos como en los peligros, después de lo cual entonaron los cantos de sus padres en el verso 8 y 9. Cuando el tremendo castigo iba a llegar, y antes de partir, los israelitas celebraron en su casa la cena pascual, verdadero sacrificio ritual que en aquellos momentos trascendentales unió a los israelitas, los cuales se comprometen todos a participar por igual en los bienes y de los males que llevaría consigo la empresa que iban a comenzar al día siguiente, y a compartir las alegrías y las penas. Se concluyó con el canto de los himnos compuestos por los patriarcas o por Moisés y Aarón,
con elementos tradicionales transmitidos por aquellos que dieron origen al Gilel o canto oficial de la cena pascual, que se celebraría de generación en generación. Con el canto de los hebreos contrastaba el clamor y las lamentaciones de los egipcios, que lloraban la muerte de sus primogénitos, con que Jehová Dios hacía sentir su mano poderosa sobre los recalcitrantes opresores, desde el faraón hasta el último de los egipcios. Con una descripción semejante a la del ángel que desencadenó la peste en el pueblo israelita en los días de David, que se puede leer en 2 de Samuel, capítulo 24, verso del 14 al 16, presentan la noche de la muerte de los primogénitos. La cantidad de muertos fue tal que no había tiempo para embalsamar los cadáveres, operación que duraba más de un mes, y darle sepultura, con aquellos largos y complicados ritos funerarios que estaban en uso entre los egipcios, lo que supondría para ellos un nuevo dolor, dada su devoción por el culto a los muertos. En cuanto al pronóstico, tal vez las artes de los magos no dejaron ver claramente a los egipcios la acción de Jehová Dios en las 9 primeras plagas o la explicación como fenómenos puramente naturales, que fue lo que ellos dijeron. Pero la muerte de los primogénitos no dejaba lugar a duda. El dedo del Todopoderoso estaba allí. Los egipcios al fin reconocen que los hebreos eran el pueblo escogido de Jehová Dios. Y esa misma noche, los egipcios, que repetidas veces rechazaron la demanda de Moisés, pidieron a los israelitas que salieran de entre ellos, proporcionándoles además enseres necesarios para su salida. El dato de las visiones en que los primogénitos conocieron la causa de su muerte no es referido en Éxodo. El autor de la sabiduría lo pudo tomar de la tradición, tal vez existente o deducido bajo la inspiración divina, del hecho de que esa misma noche los egipcios rogaban a los israelitas que saliesen de su país. Jehová Dios castiga con la muerte a los israelitas rebeldes. Sabiduría 18 del 20 al 25. Al castigo duro e inflexible de los egipcios se opone el castigo misericordioso para los israelitas. En el desierto, también sobre algunos israelitas recayó el castigo de la muerte. Seducidos por Coré, Dan y Abirón, se rebelaron contra Moisés y Aarón, y Dios hizo morir a 14.700. Pero el castigo de Dios, que quería destruir al pueblo entero, cesó ante la intercesión del sumo sacerdote Aarón, varón irreprensible, cuya oración y sacrificio expiatorio del incienso puso fin a la mortandad. No fue una victoria obtenida por las armas o por la guerra, sino por la oración sacerdotal de Aarón, quien recordó a Jehová Dios el juramento hecho a los patriarcas de que introduciría al pueblo en la tierra prometida, e hizo retroceder al ángel exterminador. Israel y los egipcios ante el Mar Rojo, en Sabiduría 19, del verso 1 al 12. Mientras que el castigo de los israelitas bastó para que se arrepintieran de sus maldades, las 10 plagas enviadas contra los egipcios no fueron suficientes para ablandar el corazón endurecido de ellos, por lo que Jehová Dios desplegó su ira sin misericordia sobre ellos. Jehová Dios tiene que enviarles un último y definitivo castigo, las aguas del Mar Rojo, que dejaron paso libre a los hebreos
y anegaron a los perseguidores, quedando sepultado todo el ejército bajo ellas. El pecado realmente embrutece, pues ellos debieron darse cuenta de que caminaban sobre el lecho del gran río, y cuando las aguas volvieron impetuosamente, no tuvieron tiempo de escapar. Hay un evidente contraste entre la conducta severa observada con los egipcios y la actitud misericordiosa para con los israelitas, ahora con respecto con las aguas del Mar Rojo. Pero la protección del Señor sobre su pueblo no concluye en el Mar Rojo, continúa a través del desierto, donde les proporciona el maná, las codornices como alimento, y la columna de fuego y la nube como protección. Y en la patria prometida, durante todo el tiempo que fuesen fieles, Jehová Dios les cuidaría. El castigo de los sodomitas y de los egipcios, en Sabiduría 19, del 12 al 16. Hay diferencia entre unos y otros. Los egipcios esclavizaron a quienes les habían proporcionado grandes beneficios, primero con la predicación de José sobre los años de escasez, luego con los trabajos a los que fueron sometidos los hebreos para Faraón, en donde construyeron maravillas con esta mano de obra gratuita. Y era tan extremo el trabajo y tan severo como le trataron que llegaron incluso a darles muerte. En cambio, los sodomitas dieron mala acogida a los mensajeros del cielo enviados a Lot para notificarle la destrucción de Sodoma. Se presentaron ante la puerta de Lot exigiendo su entrega, sin importarle la estima en hospitalidad que debían tener y que era exigido para la época. El autor parece poner comparación entre los castigos de los sodomitas y los egipcios, afirmando que los egipcios lo merecían en mayor proporción que aquellos. En conclusión, tenemos Sabiduría 19 del verso 17 al 20 y dice que los últimos versos del libro vienen a ser un resumen de la tercera parte del libro, que termina con una alabanza y una acción de gracias a Dios por haber engrandecido y glorificado a su pueblo. Y los diversos elementos de la naturaleza entonaron un himno a la misericordia de Jehová Dios, cuyas dulces notas recayeron sobre los israelitas, y a su justicia, cuyos sonoros acentos recayeron sobre los egipcios, los cananeos y los sodomitas. Finalmente saca la conclusión que Jehová Dios no ha abandonado a su pueblo a pesar de sus muchas infidelidades, sino que lo ha engrandecido y glorificado conforme a las promesas hechas a sus padres. En cuanto al control del pronóstico, Dios escogió al pueblo hebreo para llevar a cabo los destinos mesiánicos y le prometió que estaría con él para protegerlo. El libro de Sabiduría es una constatación de la fidelidad de Jehová Dios a su palabra. La sabiduría encarnada terminó su estancia en el mundo con una promesa semejante a los cristianos, a su eclesía: estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, cuando da la gran comisión en Mateo 28:20. Durante 20 siglos ha cumplido su palabra y la cumplirá en este siglo de egoísmo idolátrico, odio y persecución. Lo que se nos pide a los discípulos como a los antiguos israelitas es que seamos fieles a los dictámenes de la sabiduría, que son los mandamientos y la voluntad del Señor Jehová Dios. Amén. En cuanto a la segunda lectura, recuerden que está tomada de Hebreos
11, versos del 1 al 2 y del 8 al 19. Empezamos con el diagnóstico. El libro de Hebreo contiene exhortaciones, advertencias y apoyo para los cristianos judíos que enfrentaban pruebas y probablemente fue escrito poco antes de que los romanos destruyeran el templo de Dios y su sistema de adoración en el año 70 después de Cristo. El libro nos recuerda cómo Jesucristo reemplazó el sacerdocio y los sacrificios del antiguo pacto. En el capítulo 10, Bernabé nos recuerda que Dios es fiel en el verso 23, que justo vivirá por la fe, en el verso 38, que vivir por fe es especialmente importante a medida que el tiempo del regreso de Yeshua HaMashiach se va aproximando, en los versos 25 y 37. Esto nos lleva a una discusión de lo que es fe y cómo se ve. La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de las cosas que no se pueden ver. En Hebreo 11:1. Entonces, la fe nos da la certeza sólida de que las promesas de Jehová Dios se van a cumplir y una visión clara de la realidad espiritual invisible. Romanos 4:21 nos dice, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Este capítulo es una invitación a vivir por fe y no por vista. Aquí leemos de hombres que no tenían nada que los apoyara en el camino de acuerdo a la evidencia externa y aún así se aferraron firmemente a las promesas de Dios. En el verso 2, esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Todos los grandes ejemplos de piedad tienen diferentes personalidades y circunstancias, pero todos tenían una cosa en común, la fe. La fe provee una visión espiritual. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 14 al 17, leemos: Y él envió caballos, carros de guerra y un fuerte destacamento que llegaron durante la noche y cercaron la ciudad. A la mañana siguiente, el servidor del hombre de Dios se levantó de madrugada y salió. Y al ver que las tropas rodeaban la ciudad con caballos y carros de guerra, dijo a Eliseo: ¡Ay, Señor! ¿Cómo vamos a hacer? No temas, respondió él, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Luego Eliseo oró diciendo: Señor, ábrele los ojos para que vea. El Señor abrió los ojos del servidor y él vio que la montaña estaba repleta de caballos y carros de guerra alrededor de Eliseo. El siervo de Eliseo se animó al ver con sus propios ojos la poderosa realidad espiritual que Eliseo ya había visto por visión espiritual de la fe. Así que tenemos que ser nosotros con la palabra de Jehová Dios. En Hebreos 11 es una crónica completa de las personas que vivieron por fe. En cada caso encontramos que la fe no era un mero ejercicio intelectual o un sentimiento místico, sino que la fe significaba lealtad y humilde sumisión a Dios. Fe emitida en un servicio fructífero a Dios, incluso en medio de dolor y en medio de la crisis. Abraham es mencionado 12 veces en el libro de Hebreo y su ejemplo de fe es uno de los más importantes de Hebreo 11. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba.
La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, del verso 8 al 10. Dejar las certezas que uno conoce y salir a lo que es totalmente desconocido, confiando en nada más que en la palabra de Jehová Dios, esta es la esencia de la fe. En el verso 11 y 12 nos dice: por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en el que se lo prometía. Por eso de este hombre, únicamente ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e innumerables como los granos de arena de la orilla del mar. En Génesis leemos los siguientes eventos. En el capítulo 12, del 1 al 4, recibe a Abraham la promesa por primera vez de una gran descendencia. En el capítulo 17, verso 19, se le confirma que será Sara la que le dé el hijo de la promesa. En el capítulo 18, verso del 10 al 14, se acorta la espera. Dentro de un año, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y en el capítulo 21, verso 1 y 2, dice: Jehová cumple su promesa. Sara, ya anciana, quedó embarazada. Abraham y Sara esperaron un cuarto de siglo, mucho tiempo después de los años de fertilidad de Sara, para tener a Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, hagamos un salto en la lectura para continuar con Abraham. Vamos al verso 17 al 19. Por la fe, Abraham fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso ponerlo a prueba. Estaba ofreciendo al hijo único que debía heredar la promesa, a ese que le había costado 25 años tener entre sus brazos. Y Dios le había dicho: por Isaac tendrás descendientes que llevarán tu nombre. Abraham pensó seguramente: Dios es capaz de resucitar a los muertos. Por eso recobró a su hijo, lo que tiene un sentido simbólico para nosotros. Vino la prueba más difícil para Abraham, que fue cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac en Génesis 22. Pero él conocía a Dios, el dador de la vida, poderoso para levantar aún entre los muertos. Leamos que Abraham se levantó temprano a la mañana siguiente, en el verso 3. Me imagino que Abraham esa noche no pudo dormir. Finalmente se levantó para poder emprender esta horrible misión. Dice que ensilló su burro y que cortó la madera, labores que de seguro hacían habitualmente sus servidores, porque Abraham era uno de los jeques más ricos del mundo antiguo. Ese día él necesitaba algo en que ocupar sus manos para distraerse de lo que se avecinaba y apartar su pensamiento de lo que le tocaba hacer. Abraham lidió con ese pensamiento durante 3 días, como lo dice el verso 4. La tortura continuó mientras su confiado hijo le hacía preguntas a Abraham. El fuego y la leña están aquí, papá, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? En el verso 7. Finalmente, Abraham llegó al lugar, construyó un altar, acomodó la madera y sobre él ató a su hijo Isaac sobre ella. Aunque Dios no necesitó que el fiel Abraham siguiera adelante, este incidente se mantiene como ejemplo
para que nos dé ánimo y para que nos demos cuenta del inmenso sacrificio que Dios, el Padre y Jesucristo hicieron por nosotros. Ahora, qué bien le va a Abraham el título de esta hermenéutica. El discípulo de Yeshua HaMashiach obedece su palabra porque cree en las promesas de vida eterna. Y así lo ejecutó Abraham. No se detuvo en lo que veía y en lo que estaba haciendo y cuánto le dolía, sino que se mantuvo en hacer Shema del mandato y la exigencia de Jehová Dios. En el verso del 13 al 16, todos murieron como creyentes, no habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto y reconocido desde lejos, confesándose extraños y peregrinos en la tierra. Los que así hablan hacen ver claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella, pero no aspiraban a una patria mejor, es decir, a la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, ni de llamarse su Dios, pues Él les preparó la ciudad. Hebreos 11, del 13 al 16, muestra cómo estos héroes de la fe estaban motivados por su visión espiritual y su firme creencia en las promesas de Jehová Dios. Ese maravilloso país se describe en otros apartes como el reino de Dios, que Yeshua va a traer a la tierra cuando regrese. La asombrosa ciudad que Él ha preparado se llama la Nueva Jerusalén, la cual viene a la nueva tierra en Apocalipsis 21 y 22. En cuanto al pronóstico, los cristianos judíos habían sido desalentados y estaban pensando en renunciar a Yeshua y a un cristianismo distintivo. Ellos necesitaban un buen testimonio, por lo que necesitaban a todos estos ejemplos de la fe para sacarlos del desánimo. La mayor parte del capítulo de la fe incluye historia de hombres y mujeres fieles del Antiguo Testamento. En total se nombran 16 héroes de la fe y hay un resumen de la historia de muchos otros. Ahora, preciosos, pongan cuidado a los héroes de la fe. Y voy a tomar algo de la lectura de este capítulo, pero versos anteriores. Hebreos 11, del 4 al 7, habla 3 hombres fieles del tiempo antes del diluvio. Abel en Hebreos 11, 4, y su historia está en Génesis 4, del 2 al 10. Enoc habla en Hebreos 11, 5, y su historia se encuentra en Génesis 5, del 21 al 24. Noé en Hebreos 11, 7, y su historia se puede leer en los capítulos del 6 al 9 de Génesis. Hebreos 11, del 20 al 22, enumera 3 hombres más que actuaron por fe. Isaac en Hebreos 11, 20, y este evento está registrado en Génesis 27, del 26 al 40. Jacob en Hebreos 11, 21, y esta historia está en Génesis 48, del verso 1 al 20. José en Hebreos 11, 22, y esta historia se encuentra en Génesis 50, versos del 24 al 25. Con los 3, lo significativo fue su firme convicción de que la muerte no puede frustrar los propósitos de Jehová Dios. Moisés en Hebreos 11, versos del 23 al 29. Rahab también se menciona en un versículo, en Hebreos 11, 31, y su historia está en el libro de Josué entre los capítulos 2 y 6. Además, hay 6 hombres más que se menciona en un versículo, Hebreos 11, 32. Gedeón, que le podemos leer en Jueces 6, del 11 al 40,
y Jueces 7 del 1 al 25. Barak en Jueces 4 del 6 al 24. Sansón en Jueces 13 del 24 al 16:31. Jefté en Jueces 11 y 12 del 1 al 7. David en Primera de Samuel 16 y 17. Y Samuel que se nombra en Primera de Samuel 7 del 3 al 17. También hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos en Hebreos 35. Después de nombrar estos 6, añade a los profetas, evocando docenas de historias más contadas a lo largo de los libros históricos y proféticos del Antiguo Testamento. A esta lista de los héroes de la fe, sorprendentemente, Dios ha esperado para añadirnos a nosotros, como lo dice en los versos 39 y al 40, siendo parte de la lista de los fieles antes de recibir lo prometido. Primera de Tesalonicenses 4:17 nos dice: después nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo, sobre las nubes, al encuentro de Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre. Consuélense mutuamente con estos pensamientos en el verso 18. Después de estudiar el capítulo de la fe, ¿qué deben hacer estos ejemplos y lecciones de fe en nuestras vidas? Preciosos hijos amados, deben animarnos a perseverar en las promesas de Jehová Dios. Bernabé continúa con una exhortación para vencer el pecado y perseverar en el capítulo 12, versos del 1 al 2. Innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado para correr hasta el final la prueba que nos espera. Fijos los ojos en Yeshua, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Jehová Dios. En el capítulo 13 se resume poderosamente el fundamento de nuestra fe y la fuente de nuestro ánimo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. De los versos del 5 al 6. En el control del pronóstico, Yeshua es el autor de nuestra fe, porque la fe misma comienza con un don para aquellos que son llamados a seguir a Jesucristo. En Efesios 2:8, ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Es un fruto del Espíritu también, la fe del Espíritu de Dios. Y así lo leemos en Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, que es emuná, que es fe. Yeshua es el consumador de nuestra fe, porque Él es nuestro ejemplo y modelo, porque se centró en el gozo del propósito que le fue presentado. Su atención no se centraba o no se distraía en la agonía de la cruz, sino en la corona.
no en el sufrimiento, sino en la recompensa. Primera de Pedro 5, del 10 al 11. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna, y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes e inconmovibles. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. En cuanto al Salmo, recuerden que es el Salmo 33 y los versos son el 1, el 12, el del 18 al 19, 20 y 22. Es un himno de alabanza a Dios por lo que es y por lo que hace. Aunque en hebreo no tiene título, en la Septuaginta y la Corán dice a David. Para su origen se han sugerido fechas desde el tiempo de David hasta el posexilio. Es más probable que fue escrito temprano en la monarquía, probablemente después de alguna liberación de opresión por la intervención de Jehová Dios sin guerra. Este himno da un modelo de adoración. Empieza con una ofrenda de alabanza. Sigue alabando a Dios, Creador, Soberano, Juez y Salvador, y termina con una declaración y oración de confianza. En el verso 1, buenos festejen al Señor, pues los justos le deben alabar. Es un llamado a la adoración con música. Este verso 1 es casi igual al último versículo del Salmo 32. La adoración a Dios es una experiencia gozosa para los que están bien con Él. El salmista alabó a Dios por su poder en la creación. Ahora le alaba por su poderoso control en la historia humana. Él merece la alabanza porque es Señor sobre todo. La creación descansa en la palabra divina. La historia descansa en el plan divino, en sus actos. En la historia también Dios usa su control de la naturaleza. El verso 11 no está en las lecturas de hoy, pero debe ser tomado en cuenta. Pero el proyecto del Señor subsiste siempre. Sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. Que los propósitos de Jehová Dios se cumplirán. Nos da la confianza a permanecer en sus promesas, sin mirar cuánto se tenga que enfrentar. En el verso 12, es feliz la nación, cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escoge como herencia. Es Macario, es un privilegio conocer a Jehová Dios único y todopoderoso, y a la vez misericordioso. Qué privilegio es ser escogido por Dios. En el Nuevo Testamento hace claro que cada creyente es un escogido de Jehová Dios. En los versos 18 y 19 está el ojo del Señor sobre los que lo temen y sobre los que esperan en su amor, para arrancar su vida de la muerte y darle vida en momentos de hambruna. Estos versos muestran a la providencia de Jehová Dios sobre su propio pueblo, garantizando su cuidado sobre los justos. La misma metáfora del ojo de Jehová Dios se usa así en otros pasajes, en Job 32, verso 8, en Deuteronomio 11, verso 12, en Primera de Reyes 8, 29, en Segunda de Crónicas 16, 9. Dios cuida a lo suyo, es la promesa y es la experiencia de todos los creyentes. De los versos del 20 y 22, en el Señor nosotros esperamos. Él es nuestra defensa y nuestro escudo. Venga, Señor, tu amor sobre nosotros, como en ti pusimos nuestra confianza. La fe de los adoradores en los versos
20 y 22 muestran una estrofa con mucha consecuencia de esta teología, de lo que Dios es y de lo que Dios hace. La introducción mostraba un coro cantando alabanza. La conclusión del salmo muestra la profunda fe de los adoradores. El cántico de alabanza llega a ser la oración de fe. El salmista está seguro de la respuesta de Dios a esta confianza. Como dice Romanos 5:5, Dios no nos desilusiona. Este salmo logra la integración de creencias teológicas básicas en el pueblo hebreo: creación, providencia, elección, historia, el pacto, la justicia, poder y misericordia de Dios, y las une a la adoración. Ciertamente, lo que el pueblo de Dios cree se expresa en su canto. Verdades prácticas. En el Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra ha sido hecha verdad. La palabra de Dios tiene unas características claras y vamos a enumerar unas de ellas. La primera, salva. Santiago 1:21. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal, y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlo. Segundo, edifica. Colosenses 2:7. Permanezcan arraigados en él y edificados sobre él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos, y siempre dando gracia. Tercero, satisface. Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en un chorro que salta hasta la vida eterna. En cuarto lugar, santifica. Juan 17:17. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es la verdad. En quinto lugar, fortalece. Romanos 4:20. No dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Jehová Dios. Sexto lugar, habla. Deuteronomio 6:7. Repíteselos a tus hijos. Habla de ello tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y en séptimo lugar, enseña. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos del 15 al 16. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Amén. Conclusión. Hoy la palabra nos ha hablado de prevalecer en la santidad de la novia desposada, es decir, como iglesia, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a aquel que pagó la dote por nosotros, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Yeshua es nuestro dueño y nuestro trabajo es velar porque nuestra lámpara siempre esté encendida a la espera de la venida del novio, quien se fue a prepararnos la casa en los cielos. Toda infidelidad es producto del olvido de los votos y promesas que hemos adquirido con Jehová Dios. Se requiere el permanecer centrados en nuestro origen e identidad para no extraviar el propósito de la salvación y el destino de la eternidad junto al amado Yeshua HaMashiach. Debemos mantener presente que ser ciudadanos y embajadores del reino de los cielos en la tierra conlleva a ser responsables
con las disciplinas encargadas por el Eterno Padre Creador. Todo el que forma parte de la pequeña manada es porque fue cortado y apartado del mundo, la carne y el demonio, para servir con toda fidelidad al perpetuo gobernador de todo lo creado, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén. Preciosos, hagamos una oración por todos aquellos diezmadores y colaboradores con el ministerio de Jehová Dios, que se han unido al propósito de salvar almas para hacerlas discípulos de Yeshua HaMashiach. Y por eso elevamos esta oración al trono del Padre. Padre bueno Jehová Dios, escucha esta oración a favor de todos aquellos que han obedecido tu palabra y que se han encargado de sostener el sistema levítico para propagar tu palabra a todos los rincones de la tierra y que sean muchos los salvados. Dale a ellos por obediente, Padre Santo, una medida grande y remecida de provisión material y espiritual que se convierta en la herencia tangible de sus 1000 generaciones de pacto. Provéeles además una fe inquebrantable para que sigan perseverando en tus promesas hasta alcanzar cada uno de los propósitos que tienen, que son conforme a tu voluntad buena, agradable y perfecta. Llénalos además, Padre Santo, de la línea profética permanente en todos ellos y su descendencia, que no se aparte nunca más quien les proclame la palabra de vida, para que sigan la salvación que hemos heredado de Yeshua HaMashiach, la ofrenda que tú has colocado para nuestra salvación. Todo esto te lo pido, Padre Santo, bueno y fiel, en el nombre de Yeshua HaMashiach, de quien soy y sirvo. Amén, amén y amén. Preciosos hijos, y no olvides darle me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que publicamos en nuestro canal y de todos los sitios que tenemos de redes sociales. Además, comenta ese minuto que fue de impacto para ti, para que esté reflejado en esta hermenéutica. Y no olvides compartirlo, pues esta enseñanza es de gran bendición. Y acuérdate cuál es el propósito: salvar las almas. Bendiciones, preciosos hijos amados. Amén. La fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo.